ex empleado de discoteca. ¿Alguna vez has imaginado cómo sería abrir los ojos y encontrarte en el lugar más oscuro que existe? Un lugar donde el fuego nunca se apaga, los gritos nunca cesan y la esperanza parece una ilusión. Quizás pienses que esto es solo una metáfora o una historia usada para asustar, pero ¿y si te dijera que el infierno es más real de lo que imaginas? Hoy escucharás una revelación que puede transformar por completo tu forma de ver la vida y lo que viene después. Créame, esta no es una historia común. No es un cuento para escandalizar o entretener, sino un testimonio que nació desde lo más profundo de un abismo espiritual que pocas personas se atreven siquiera a imaginar. A menudo vivimos nuestras vidas como si el mañana estuviera garantizado, como si las decisiones tomadas hoy no tuvieran peso eterno. Pero lo que descubrí en el Valle de los Desesperados demuestra exactamente lo contrario. Allí, cada decisión, cada error, cada momento pasado por alto tiene un precio alto, un precio que nunca podría predecir. ¿Alguna vez has oído hablar del tormento eterno? No como una idea lejana, sino como una realidad palpable, donde el aire es sofocante, la oscuridad está viva y los gritos de agonía resuenan como una sinfonía de desesperación. Allí vi algo que cambió por completo mi percepción de todo. El placer momentáneo puede costar la eternidad, y el precio del abandono espiritual es mayor de lo que cualquier alma puede soportar. Mientras trabajaba en un club nocturno, creía que estaba experimentando el colmo de mi libertad. Dinero, glamour, diversión, todo parecía perfecto. Pero lo que no sabía era que, detrás de las luces de neón y la música a todo volumen, había cadenas invisibles que me sujetaban a un abismo que ni siquiera sabía que existía. Era como bailar en la cima de un volcán, sin darme cuenta de que el suelo estaba a punto de colapsar. Y entonces llegó el momento en que todo cambió. Un destello, un instante, el paso de una vida aparentemente llena de placeres a una experiencia que me llevó al infierno, literalmente. No hablo de metáforas. Estoy hablando de algo real, algo tan vívido que hasta el día de hoy siento el peso de ese lugar, la densidad de esa oscuridad, el calor insoportable que parecía quemar no solo mi piel, sino mi alma. En el infierno no hay máscaras. Cada alma queda expuesta, cada error registrado, cada elección reflejada en un tormento personalizado. Allí no se puede escapar a la verdad. Es un lugar donde las mentiras, el orgullo, la avaricia y los pecados que parecen tan pequeños aquí en la tierra se convierten en cadenas inquebrantables. Pero quizás lo más aterrador de todo sea la ausencia de esperanza. ¿Alguna vez has pensado en cómo sería vivir sin siquiera la posibilidad de redención? Vi almas vagando desesperadas, gritando por una segunda oportunidad que nunca llegará. Vi lugares reservados para pecados específicos, trampas cuidadosamente colocadas para atrapar a quienes ignoraban las advertencias de Dios. Mientras estuve allí, me di cuenta de que muchos de los que creen que están bien con la vida, en realidad se dirigen directamente a este valle de desesperación sin siquiera darse cuenta. Todo lo que pensamos que es normal, pequeñas mentiras, momentos de egoísmo, placeres que parecen inofensivos, todo esto tiene un peso espiritual que cargamos, muchas veces sin darnos cuenta. ¿Alguna vez te has detenido a pensar en el verdadero destino de tu alma? No me refiero a lo que crees o te enseñaron a creer, sino a lo que sucede cuando todas las ilusiones se desmoronan y la verdad finalmente se revela. Esta fue la lección más grande que me enseñó el infierno. Ignorar la realidad espiritual no la hace desaparecer. Al contrario, esto solo nos acerca al abismo. La pregunta es, ¿estás preparado para afrontar lo que viene después? La oración es un arma poderosa, más de lo que puedas imaginar. Cuando el infierno parece tan cerca, cuando la oscuridad intenta rodearte, es la oración la que abre el camino a la luz de Dios. Es a través de él que encontramos fuerza para afrontar nuestras batallas espirituales y resistir las trampas que nos alejan de la verdad. Por eso, quiero invitarte a dar el primer paso ahora mismo. Deja tu petición de oración en los comentarios. No importa cuál sea tu lucha, tu dolor
o lo que hayas estado cargando en secreto, oremos juntos. No hay problema demasiado grande que Dios no pueda resolver, y no hay abismo demasiado profundo que Él no pueda alcanzar. Escribe, comparte, entrega tu corazón. Este es un espacio donde lo escucharán, donde su historia importa y donde comienza el cambio. Si este mensaje te ha tocado el corazón hasta ahora, no olvides dejar un me gusta. Esto ayuda a que este mensaje llegue a más personas que, como tú, buscan una respuesta, una salida o simplemente una señal de que no están solos. Y aprovecha para suscribirte al canal, porque juntos seguiremos explorando estas verdades espirituales, aprendiendo de los testimonios y descubriendo el poder transformador que Dios puede traer a nuestras vidas. Oremos juntos, luchemos juntos. Dios está aquí y quiere mostrarte que hay un camino de regreso, sin importar lo lejos que hayas llegado. Contextualización de la vida anterior. Vivía en un mundo de luces brillantes, música alta y promesas de libertad. La discoteca donde trabajaba era el epicentro de lo que muchos considerarían el sueño de una vida sin ataduras. Las noches eran largas, llenas de risas, tragos y conversaciones vacías que llenaban el aire de un falso sentido de pertenencia. Para muchos, lo tenía todo: dinero en el bolsillo, muchos admiradores y una rutina que parecía una celebración constante. Pero detrás de cada sonrisa que le daba al público, había una sombra que nadie veía. Un vacío silencioso que crecía cada vez que cerraba los ojos al final de la noche. Al principio, la vida parecía buena. La sensación de estar en el centro de atención era adictiva. La gente me miraba como si fuera especial, alguien que había escapado de las limitaciones de la monotonía de la vida. Creí que estaba experimentando la libertad que todos buscaban, pero cuanto más profundizaba en esta realidad, más sentía que algo andaba mal. No fue una sensación que surgió abruptamente, sino más bien una percepción sutil, como si una pequeña voz dentro de mí intentara advertirme. Hubo momentos en los que me sentaba en el camerino, solo, mirando mi reflejo en el espejo y preguntándome si todo tenía sentido. Era como si hubiera dos versiones de mí. Uno era el que brillaba bajo las luces, siempre sonriente y confiado. El otro, sin embargo, era vulnerable, un alma perdida que intentaba encontrar algo para llenar el vacío que ninguna cantidad de dinero, atención o fiestas podían llenar. Ignoré estos pensamientos. Después de todo, ¿a dónde más podría ir? Esa vida era todo lo que conocía, todo lo que pensaba que quería. Pero hubo señales, pequeñas advertencias que decidí no ver. Las miradas en blanco de algunas personas a mi alrededor, la forma en que muchos de nosotros nos revolcábamos en adicciones para soportar la presión y la sensación abrumadora de que no importaba cuánto lo intentáramos, simplemente estábamos huyendo de algo. En el fondo, sabía que había algo malo en ese estilo de vida, pero no podía admitirlo ni siquiera ante mí mismo. Y luego estaban los sueños. Comenzaron de manera bastante inocente, pequeñas imágenes que me vinieron a la mente mientras dormía. A veces eran sombras que no podía identificar. Otras veces eran rostros familiares que parecían transformarse en algo que no podía entender. Me despertaba sudando y con el corazón acelerado, pero pronto volvía a mi rutina, tratando de ignorar lo que parecía ser solo producto de mi imaginación. Recuerdo una noche en particular, una noche que debería haber sido como cualquier otra. Las luces eran más brillantes que nunca. La música llenaba el aire y el público estaba extasiado. Pero por alguna razón, esa noche se sintió diferente. Me sentí más cansada, más desconectada de todo lo que me rodeaba. Mientras bailaba, era como si una sombra me estuviera observando, algo que no podía ver, pero sí sentir. Fue un momento fugaz, pero me dejó una huella profunda. Esa noche, mientras caminaba a casa, algo dentro de mí comenzó a desmoronarse. Era como si todas las decisiones que había tomado pesaran sobre mí al mismo tiempo. Me preguntaba cómo había llegado hasta aquí, cómo había permitido que mi vida fuera definida por algo tan superficial. Pero en lugar de buscar respuestas, opté por ignorarlas. Era más fácil fingir que todo estaba bien que afrontar la verdad.
Seguí convenciéndome de que tenía el control, que podía parar cuando quisiera, que esto era solo una fase y que, eventualmente, encontraría algo más significativo. Pero el tiempo pasó y quedé atrapado en ese ciclo, sin poder ver una salida. Era como si viviera en una prisión invisible, una prisión construida por mis propias decisiones. Lo que no sabía en ese momento era que todo esto me estaba llevando por un camino que nunca hubiera imaginado. Cada decisión, cada momento de autosabotaje, cada vez que decidí ignorar esa voz interior, me acercaba más a un abismo espiritual. Estaba bailando sobre un volcán y el suelo bajo mis pies estaba a punto de desmoronarse. Cuando miro hacia atrás, me doy cuenta de que hubo muchos momentos en los que Dios intentó alcanzarme, pero yo estaba ciego. Pequeñas coincidencias, conversaciones inesperadas, incluso las sombras de mis sueños fueron, quizás, formas de advertirme, pero elegí el silencio, elegí ignorar. Y esa elección me costaría más de lo que jamás podría imaginar. Ahora quiero que pienses en tu propia vida. ¿Cuántas veces has sentido que algo andaba mal, que había una voz intentando avisarte? ¿Cuántas veces has ignorado las señales porque parecía más fácil seguir adelante? Déjalo aquí en los comentarios si has pasado por algo similar, si alguna vez has sentido que estabas huyendo de algo que no podías explicar. Quizás tu historia sea diferente, pero el peso de este sentimiento es el mismo. Al compartir este comienzo de mi viaje, quiero que comprendan que nadie está solo en esta lucha. Siempre existe la posibilidad de cambiar, de encontrar respuestas, de buscar algo más grande, pero para ello es necesario dar el primer paso, y ese paso a menudo comienza cuando dejamos de ignorar las señales y enfrentamos la verdad que está justo frente a nosotros. El momento de la transición a la experiencia sobrenatural fue una noche que parecía cualquier otra, pero que se convirtió en el comienzo de una experiencia que nunca podría borrar de mi memoria. Me sentí cansada, no solo física, sino emocionalmente agotada, como si algo me estuviera agotando de adentro hacia afuera. El club estaba lleno, las luces brillaban en tonos rojos y azules, la música resonaba en mi cuerpo. Pero esa noche, todo parecía borroso. Era como si yo estuviera solo allí en mi cuerpo, mientras mi mente vagaba por algún lugar lejano, inquieta, agitada, casi en alerta. Salí a tomar un poco de aire. El sonido de la calle parecía más acogedor que la energía caótica del interior, pero el vacío que me seguía presente. Me recosté contra una pared, observando a las personas que me rodeaban, y por un breve momento, sentí una tristeza inexplicable, como si el mundo hubiera perdido sus colores. Era como si cada persona que pasaba a mi lado llevara algo oscuro, algo que no podía identificar, pero que me molestaba profundamente. Cuando regresé a casa, ya amanecía. Caminar por las calles desiertas me hacía sentir como si el mundo entero estuviera dormido, pero yo estaba más despierta que nunca, con los pensamientos dando vueltas en mi cabeza. Era como si algo me siguiera, una presencia invisible pero pesada, que parecía susurrar que estaba en peligro. Esto no era miedo al robo ni una paranoia común y corriente. Era algo más profundo, como si mi propia alma estuviera tratando de advertirme que algo grande estaba a punto de suceder. Me tumbé en la cama y por primera vez en mucho tiempo, el sueño parecía lejano. Mi mente insistía en revisitar momentos de mi vida que preferiría olvidar, pequeños errores, malas decisiones, personas a las que había lastimado y decisiones que me alejaron de todo lo que alguna vez consideré bueno. Me sentí expuesta, como si me obligaran a enfrentarme a un espejo espiritual que revelaba todas las imperfecciones de mi alma. La habitación parecía demasiado oscura, el aire demasiado pesado y el silencio ensordecedor. Fue entonces cuando sucedió. No puedo decir exactamente cuándo empezó todo, pero recuerdo sentir mi cuerpo temblar. Mi corazón se aceleró y me invadió una sensación de caída. No fue como un sueño donde tropiezas y te despiertas asustado. Era mucho más real. Ya no estaba en mi habitación. Fue como si me hubieran arrancado de mi cuerpo y transportado a otro lugar. Un lugar que no tenía luz ni sonido, pero al mismo tiempo estaba lleno de una presencia opresiva que nunca antes había sentido.
De repente me di cuenta de que estaba parado en un espacio que parecía no tener fin. El suelo estaba hecho de una especie de piedra oscura y caliente, y el aire a mi alrededor era denso, casi asfixiante. Había una sensación de impotencia que penetraba profundamente, como si me hubieran arrancado todo lo que me daba seguridad. Estaba sola, completamente vulnerable, y todo lo que podía sentir era un miedo que iba más allá de lo físico. Era el miedo de mi alma. Fue en ese momento que escuché los primeros sonidos. Comenzaron como susurros, palabras que no podía entender pero que parecían contener acusaciones. Poco a poco, los susurros se convirtieron en gritos. Gritos de dolor, de desesperación, que resonaban a mi alrededor y hacían temblar mi cuerpo. No podía ver de dónde venían, pero era como si cada grito estuviera dirigido a mí, como si fuera el reflejo de algo que había ignorado durante demasiado tiempo. Poco a poco, una sombra empezó a tomar forma frente a mí. No era una figura humana, sino algo que parecía estar vivo. Era alto, inmenso, con una presencia que parecía absorber toda la energía a su alrededor. La sombra no tenía ojos, pero podía sentir que me observaba, analizándola, como si supiera todo sobre mí. Mi respiración se aceleró, mis rodillas se sentían débiles y, por primera vez, me sentí completamente fuera de control. Esa presencia comenzó a moverse, no a pasos, sino como una ola que se acercaba. No podía moverme, no podía hablar, y en el fondo sabía que estaba ante algo que estaba más allá de mi comprensión. Fue entonces cuando escuché una voz, no con mis oídos, sino con mi alma. Era serio, poderoso, y tenía un mensaje claro: tú nos perteneces. En ese momento todo cobró sentido. El vacío que sentía, las decisiones que había tomado, la vida que llevaba, todo estaba conectado. Era como si cada error me hubiera llevado a ese momento, como si me cobraran por todo lo que ignoré, todo lo que elegí no ver. Quiero que pienses conmigo. ¿Alguna vez has sentido que algo te advierte, que las decisiones que tomas tienen más peso de lo que parecen? Si has pasado por algo similar, deja la frase "sé cómo es" en los comentarios o comparte cómo lo afrontaste. Estas historias importan y ayudan a otros a darse cuenta de que no están solos. Primer contacto con el infierno. El momento en que esa voz resonó dentro de mí, diciendo, tú nos perteneces, fue como un golpe que atravesó no solo el cuerpo, sino el alma. Fue una frase corta y sencilla, pero llena de una verdad que no quería aceptar. La presencia oscura que se acercaba parecía llevar todo el peso de una sentencia eterna. Y en ese instante, el suelo bajo mis pies desapareció. No fue como caer en un agujero, era más profundo. Era como si me estuvieran absorbiendo hacia un lugar que no tenía fin, como si la gravedad estuviera invertida y yo fuera incapaz de luchar contra ella. De repente, todo a mi alrededor cambió. El espacio informe dio paso a algo mucho más aterrador, algo que parecía estar vivo. El primer impacto fue visual. Estaba en un lugar que palpitaba, como si las propias paredes respiraran. El suelo parecía estar hecho de roca negra, pero al mismo tiempo estaba caliente, casi como brasas, y podía sentirlo arder incluso sin tocarlo directamente. El aire era pesado, un calor sofocante que parecía infiltrarse en los pulmones. Pero lo que más me impactó fue la sensación de estar totalmente expuesto. Era como si cada error, cada decisión egoísta, cada pensamiento impuro estuviera abierto a la vista de todos. A mi alrededor había sonidos que nunca hubiera imaginado escuchar. Gritos de agonía que resonaban como una sinfonía macabra. No fueron solo gritos, eran lamentos, súplicas de almas que habían perdido toda esperanza. Eran voces que rogaban por una oportunidad que nunca llegaría. Voces que contaban sus historias de arrepentimiento con una desesperación tan profunda que podía sentirla vibrar en el aire. No eran voces genéricas. Algunos los reconocí. Fueron personas que, en algún momento, se cruzaron en mi camino. Figuras que nunca imaginé que estarían en un lugar como este, pero allí estaban, clamando por una misericordia que nunca sería concedida. Intenté moverme, pero era como si mi cuerpo estuviera atrapado en cadenas invisibles.
Cada paso me parecía imposible, como si algo me estuviera frenando, obligándome a afrontar todo lo que me rodeaba. Fue entonces cuando vi, a lo lejos, algo que parecía ser una especie de valle. Era un paisaje devastado, cubierto de ríos de fuego que no quemaban físicamente, sino que golpeaban directamente el alma. Las almas que había en aquel lugar eran muchas, miles, quizás millones. Se retorcieron, tratando de escapar de algo que era imposible de evitar. Era como si el mismo espacio en el que se encontraban estuviera vivo y los devorara lentamente, de adentro hacia afuera. La escena era tan intensa que quise cerrar los ojos, pero no pude. Era como si el lugar me obligara a ver cada detalle, a comprender el peso de ese sufrimiento. Hubo una mujer que se destacó en medio de ese valle. Su rostro estaba congelado en una expresión de puro terror. Gritó algo que parecía una petición de perdón, pero la respuesta que recibió fue un silencio absoluto. Eso me sacudió profundamente. Quería correr hacia ella, hacer algo, pero sabía que era imposible. No estuve allí como salvador. Fui testigo, observador obligado a comprender las consecuencias de lo que sucede cuando ignoramos la voz de Dios. Mientras intentaba procesar todo, algo me llamó la atención. Una figura surgió del medio del valle. No era una figura humana, sino algo que no podía describir completamente. Era enorme, con una presencia abrumadora, como si todo el lugar fuera una extensión de su existencia. Sus ojos eran como pozos sin fondo, que parecían absorber toda la luz y dejar solo oscuridad. Me miró directamente y sentí como si me estuvieran quitando todas mis máscaras. No necesitaba decir nada, solo esa mirada lo comunicaba todo. Él sabía quién era yo, sabía lo que había hecho y sabía lo que yo temía. En ese momento sentí algo aún más aterrador, un reconocimiento. Era como si de alguna manera supiera quién o qué era. No porque lo hubiera visto antes, sino porque su presencia era parte de algo que llevaba dentro de mí. Era como si mis pecados se hubieran materializado, tomado forma, y ahora me enfrentaran cara a cara. El lugar a mi alrededor empezó a cambiar de nuevo. El valle empezó a desaparecer, y en su lugar aparecieron cuevas oscuras, con paredes que parecían estar vivas, palpitando, moviéndose. Dentro de estas cuevas podía escuchar más voces. Algunos llamaron a sus seres queridos, otros pidieron perdón a gritos, pero todos tenían algo en común: la desesperanza, la ausencia total de cualquier salida. Era como si el lugar en sí estuviera hecho para aprisionar almas y robar cualquier resto de luz que aún existiera dentro de ellas. Quería gritar, pero mi voz no salía. Era como si estuviera atrapado en una pesadilla de la que no podía despertar, pero al mismo tiempo sabía que esto no era un sueño. Fue real. Cada detalle, cada sonido, cada sensación era demasiado vívida para ser algo de mi imaginación. Ahora quiero que me digas, ¿alguna vez has tenido un momento en el que sentiste que algo más grande estaba tratando de advertirte? ¿Hubo alguna situación que pareció mostrarte que algo andaba mal, pero no pudiste interpretarla en ese momento? Si ha experimentado esto, escriba en los comentarios: he sentido esto. Quiero conocer tu historia, porque tal vez pueda ayudar a otros a comprender las señales antes de que sea demasiado tarde. La revelación de las consecuencias espirituales. Estar en ese lugar me hizo darme cuenta de algo que nunca había entendido del todo. Cada elección que hacemos tiene una consecuencia. No importa cuán pequeño o insignificante parezca un acto, todo está conectado de una manera que trasciende lo que podemos entender aquí en la Tierra. Al observar ese ambiente, cada sonido, cada grito y cada escena ante mí parecían llevar un mensaje claro: no hay pecados sin consecuencias. No hay acciones que no dejen marcas eternas. Vi almas atrapadas en tormentos que no eran solo físicos, sino emocionales y espirituales. Era como si cada uno viviera un reflejo directo de las decisiones que había tomado en la vida. Al principio no podía entender cómo era posible, pero cuando miré más de cerca, todo empezó a tener sentido. Había un hombre encadenado, gritando desesperadamente. No eran gritos genéricos de dolor, sino palabras que sonaban a confesiones. Repitió, como si fuera un mantra:
Solo pensaba en mí mismo. Solo pensé en mí mismo. Eso resonó en el aire, mezclándose con los gritos de otros que llevaban pesos similares. No sabía quién era ni qué había hecho, pero podía sentir que su tormento estaba directamente relacionado con el egoísmo que había dominado su vida. A medida que avanzaba en el espacio, vi otros tormentos que me conmocionaron profundamente. Había un río de fuego, pero no era como los ríos que conocemos. No fluyó naturalmente. Parecía hecho de almas, mezcladas y entrelazadas en un estado de constante agonía. Cada uno de ellos parecía luchar por escapar, pero el río mismo parecía atraparlos, succionarlos cada vez que intentaban emerger. Era como si estuvieran atrapados en un ciclo interminable de arrepentimiento y desesperación. No hubo un solo momento de alivio, ni un momento en el que el dolor cesara. Mientras observaba, comencé a notar un patrón. Las almas que estaban allí no sufrían por algo al azar. Cada uno parecía vivir una consecuencia directa de lo que había elegido en la vida. Quienes vivían de mentiras estaban rodeados de ecos de engaños que nunca terminaban. Aquellos que despreciaban la bondad y la misericordia ahora rogaban por estas cosas, pero nunca las recibían. Aquellos que ignoraron el llamado a ayudar a los demás quedaron aislados, sin nadie a quien ayudar. Y eso fue lo más aterrador. Todo parecía tener un propósito. No fue solo un castigo, fue una revelación, una exposición cruda de la verdad que esta gente había ignorado. Creo que el momento que más me marcó fue cuando vi un reflejo de mí mismo. No era como un espejo, sino algo que parecía proyectar partes de quién era yo, los errores que había cometido y las veces que había elegido el camino fácil en lugar del correcto. Me encontré en situaciones que intenté enterrar en la memoria. Pequeños actos de egoísmo, momentos de orgullo, cosas que pensaba que eran irrelevantes, pero que, en ese lugar, tenían un peso que nunca hubiera imaginado. Era como si me estuvieran confrontando con la persona que alguna vez fui, y era doloroso enfrentar la verdad. Las revelaciones continuaron, una tras otra, como si el infierno me estuviera enseñando algo que siempre había sabido, pero que había ignorado. Entendí que el pecado no es solo un acto aislado, es como una semilla que plantamos y, con el tiempo, crece, echa raíces y transforma todo a su alrededor. Algunas personas piensan que sus acciones están desconectadas, que sus elecciones no afectan el mundo espiritual, pero allí todo estaba interconectado. Cada decisión, cada pensamiento, cada palabra dicha con intención de herir o manipular tuvo consecuencias que nunca hubiera imaginado antes de estar en ese lugar. Lo que más me sorprendió fue darme cuenta de que muchas de esas almas no estaban ahí para grandes crímenes o atrocidades. Estaban ahí por lo que a menudo consideramos pecados pequeños. Una palabra no dicha, una acción no realizada, un corazón endurecido ante el sufrimiento de los demás. Vi personas que vivían vidas aparentemente normales, pero que se arrepentían profundamente de haber ignorado lo que realmente importaba. Fue en ese momento que me vino a la mente una frase como susurrada por el propio lugar: el orgullo es la raíz de todas las caídas. Esta frase se repitió, resonó en cada rincón de ese espacio, y tenía sentido. Muchas de esas almas estaban allí porque, en algún momento, se negaron a doblar la rodilla, a pedir ayuda, a admitir que necesitaban a Dios. Se encerraron en sus propios mundos y crearon barreras que los llevaron a perderse. Sé que es difícil imaginar algo así, pero quiero que reflexiones conmigo ahora. Piense en un momento de su vida en el que tuvo la oportunidad de hacer el bien, pero decidió ignorarlo. Piensa en un momento en el que sabías que necesitabas pedir perdón, pero dejaste que tu orgullo se apoderara de ti. Si alguna vez te ha pasado algo así, déjalo en los comentarios. Reconozco esto. Es importante que compartamos estos momentos, porque nos ayudan a comprender que todavía estamos a tiempo de cambiar, de tomar decisiones diferentes antes de que sea demasiado tarde. Quiero saber qué piensas, porque estas historias pueden ayudar a otras personas a reflexionar también. Encuentros con entidades demoníacas. La atmósfera en ese lugar comenzó a cambiar nuevamente. Si antes me veía obligado a afrontar las consecuencias de las decisiones humanas,
Ahora sentía que algo más profundo y terrible se acercaba. El calor pareció aumentar, pero no era solo físico. Era como si la esencia misma del lugar se volviera más pesada, más opresiva. Y fue entonces cuando me di cuenta de que no estaba sola. A lo lejos comencé a ver figuras que parecían surgir de las sombras, pero estas sombras tenían vida propia. No eran solo formas indefinidas. Eran entidades con una presencia tan real que cada parte de mi ser podía sentirlas antes de que yo pudiera verlas con claridad. El aire a mi alrededor se volvió más denso, casi imposible de respirar. Era como si la mera existencia de esas criaturas minara cualquier rastro de fuerza que pudiera haber tenido. La primera entidad que vi tenía una apariencia grotesca y fascinante. Era enorme, mucho más grande que cualquier ser humano, y su cuerpo parecía estar cubierto por una especie de caparazón oscuro que reflejaba las llamas a su alrededor. Sus ojos, si se les podía llamar ojos, brillaban con una luz amarillenta, pero no había vida en ellos, solo una frialdad indescriptible. Sus movimientos eran lentos pero precisos, como si cada paso estuviera calculado para el impacto. Cuando finalmente se detuvo frente a mí, sentí como si todo mi ser estuviera siendo analizado. No hubo intercambio de palabras, pero el silencio entre nosotros habló más que cualquier conversación. No sabía qué hacer. Mi cuerpo se sintió paralizado, como si hubiera estado congelado en el tiempo, incapaz de apartar la mirada de esa figura. Fue entonces cuando escuché su voz. No era una voz en el sentido tradicional, sino algo que parecía reverberar dentro de mi mente. Una mezcla de palabras y sensaciones que no tenían sentido, pero que entendía perfectamente. ¿Crees que tienes control sobre tu vida? Fue lo que resonó dentro de mí. Esas palabras fueron como cuchillas que cortaron profundamente y alcanzaron partes de mí que nunca antes había enfrentado. Mientras intentaba procesar lo que estaba sucediendo, empezaron a aparecer otras entidades. Cada uno era diferente del otro, pero todos compartían esa misma aura de oscura autoridad, de poder absoluto sobre ese lugar. Uno de ellos tenía una forma más fluida, como si estuviera hecho de humo, pero dentro de su neblina había rostros que se formaban y desaparecían, como si fueran fragmentos de almas atrapadas dentro de él. Todos los rostros parecían gritar en silencio, como rogando por algo que nunca les sería concedido. Esta entidad no se acercó tanto como la primera, pero su presencia era aún más opresiva. Era como si ella fuera una manifestación física de la desesperación que impregnaba ese lugar. Otra entidad destacó por su apariencia casi humana. Casi. Tenía rasgos que recordaban a los de un hombre, pero sus ojos eran completamente negros, sin distinción entre pupila e iris, como si fueran abismos que pudieran tragarse todo lo que miraran. Ella me sonrió, pero no fue una sonrisa amistosa. Era una sonrisa que parecía llevar el peso de un juicio que ya había sido emitido, una sentencia que aún no era consciente de haber recibido. «Nos perteneces más de lo que crees», fue lo que dijo. Y en ese momento, sentí un frío que parecía oponerse al calor sofocante que me rodeaba. Cada encuentro parecía tener un propósito específico. No era solo para causar miedo, aunque el miedo era inevitable. Era como si cada entidad estuviera allí para revelar algo sobre mí, sobre las partes de mi alma que había ignorado u ocultado. Y esta revelación fue más aterradora que cualquier apariencia grotesca o cualquier ambiente opresivo. Era el peso de la verdad, una verdad que me había pasado la vida tratando de evitar. Mientras todo esto sucedía, una pregunta empezó a surgir en mi mente. ¿Quiénes o cuáles eran estas entidades? ¿Eran solo manifestaciones de un lugar terrible o eran algo más? Parecían saber todo sobre mí, más de lo que yo mismo sabía. Cada palabra que decían, cada movimiento que hacían, parecía cargado de una intención específica, como si quisieran romperme, exponerme, reducirme a la nada. La presencia de estas entidades también trajo otra revelación. Eran más que simples habitantes de ese lugar. Eran parte de él, extensiones del mismísimo infierno. Era como si fueran los encargados de mantener ese ciclo eterno de sufrimiento, como si fueran carceleros de almas perdidas,
pero con un cruel placer en su tarea. Había en ellos una inteligencia, una picardía que iba más allá de cualquier cosa que pudiera imaginar. Recuerdo un momento concreto en el que uno de ellos se acercó tanto que pude sentir su calor, pero no era un calor físico. Era como si estuviera quemando mi esencia, exponiendo cada debilidad, cada defecto, cada pecado. Y fue en ese momento que me di cuenta de algo terrible. No estaban ahí solo para atormentarme. Estaban allí porque de alguna manera les había permitido entrar en mi vida. Mis elecciones, mis acciones, mis errores, todo eso me había abierto puertas que ni siquiera sabía que existían. Ahora quiero que reflexiones conmigo. ¿Alguna vez has sentido que algo oscuro te observaba, como si tus acciones tuvieran consecuencias mayores de las que imaginabas? Si alguna vez has tenido este sentimiento, escribe en los comentarios, «He sentido esto», o comparte tu historia. Es importante que saquemos a la luz estas experiencias, porque pueden ser más reales de lo que cree. El Valle de los Desesperados. A medida que las entidades desaparecieron, un sentimiento aún más pesado se apoderó del ambiente. El suelo bajo mis pies comenzó a ceder de nuevo, y esta vez no sentí como si estuviera siendo arrastrado a otro lugar, sino más bien sumergiéndome directamente en algo que ya existía debajo de todo lo que había visto hasta ahora. Era como si me llevaran a un nivel más profundo de ese lugar, donde el sufrimiento parecía adquirir una nueva dimensión, algo más allá de lo físico y lo espiritual. Cuando finalmente me detuve, me encontré con lo que solo puedo describir como el lugar más aterrador que jamás haya existido, el Valle de los Desesperados. El primer impacto fue el paisaje. No era algo que pudiera llamarse natural. Era como si el espacio mismo hubiera sido corrompido y distorsionado. El suelo estaba hecho de rocas negras afiladas y había grietas por todas partes, de las cuales emanaban vapores calientes y un resplandor rojo, como si fuego ardiese justo debajo de la superficie. El cielo, si se le podía llamar así, era de un denso tono gris, lleno de nubes que parecían moverse como humo vivo, y en el aire había un olor inconfundible, azufre, mezclado con algo que parecía aún peor, algo que solo se sabe cuando lo hueles. A lo lejos se oían gritos. No solo eran altos, resonando como un lamento colectivo que parecía no tener fin. Era el sonido de almas atrapadas en un ciclo eterno de dolor, gritos que llevaban historias, arrepentimientos y una ausencia total de esperanza. Estos gritos no solo fueron escuchados, se sentían como si perforaran la piel y llegaran a lo más profundo del alma. Era imposible ignorarlos. A medida que avanzaba, comencé a ver figuras en el valle. Había tantas almas que parecían extenderse hasta donde alcanzaba la vista. Cada uno de ellos estaba atrapado de alguna manera, ya sea en cadenas, hundidos en cráteres o simplemente deambulando como perdidos, sin dirección. Sus expresiones eran difíciles de describir. Algunos tenían el rostro contorsionado por el dolor, otros por un profundo arrepentimiento, y había quienes parecían vacíos, como si les hubieran succionado su esencia misma y solo quedara un caparazón. Lo que más me impactó fue la individualidad de cada sufrimiento. No era como si todas esas almas estuvieran pasando por la misma experiencia. Cada una parecía estar atrapada en un tormento que le era específico. Vi a una mujer que parecía estar rodeada de imágenes que flotaban a su alrededor, como proyecciones de momentos de su pasado. Lloró y trató de alejar esas imágenes, pero era como si estuvieran grabadas a su alrededor, un recordatorio constante de algo que hizo o no hizo. Cada vez que intentaba gritar, su propia voz quedaba amortiguada por esas visiones, como si su propia memoria fuera su prisión. En otro punto del valle, vi a un hombre arrodillado en el suelo, rodeado de figuras que parecían susurrarle al oído. Se puso las manos en la cabeza y la sacudió, como si intentara escapar de esos susurros, pero fue inútil. Su expresión era de completa desesperación, y los susurros no cesaron. Se sentían como acusaciones, recuerdos de palabras que había dicho, de decisiones que había tomado.
Era como si esas voces fueran una manifestación del peso que cargaba con una vida de decisiones equivocadas. Cuanto más caminaba, más me daba cuenta de que no era el lugar en sí el que causaba el sufrimiento, sino las almas mismas que llevaban sus tormentos. El Valle de los Desesperados no era solo un lugar físico, fue un reflejo de lo que cada persona trajo consigo. No había forma de escapar, porque las prisiones eran internas, creadas por cada elección hecha en la vida, cada oportunidad ignorada, cada pecado no confesado. En medio de todo esto, algo me llamó la atención. En el centro del valle había una especie de abismo más grande, una grieta que parecía no tener fondo. Sonidos aún más perturbadores salían de su interior, como si las almas que estaban allí estuvieran siendo atraídas hacia algo aún peor, algo que no podía ver, pero que era palpable en su intensidad. Alrededor de esta grieta, algunas figuras parecían estar al borde, como si estuvieran a punto de caer. Algunos gritaron pidiendo ayuda, otros simplemente miraron al vacío, aceptando su destino inminente. Fue en ese momento que me di cuenta de que el valle no era solo un lugar de sufrimiento, era un lugar de transición. Era como si estas almas estuvieran allí para afrontar la verdad sobre sí mismas antes de verse arrastradas a algo aún más terrible. Fue la última etapa de un arrepentimiento que no llevó a ninguna parte. Un espacio donde la esperanza era inexistente y el tiempo ya no tenía sentido. Quiero que te detengas y reflexiones conmigo. ¿Cuántas veces nos negamos a afrontar las consecuencias de nuestras elecciones, creyendo que, de alguna manera, escaparemos de ellas? ¿Cuántas veces posponemos decisiones importantes, ignoramos advertencias, las dejamos para más tarde? Si alguna vez has tenido un momento en el que te diste cuenta del peso de algo que hiciste, deja la frase "entiendo las consecuencias" en los comentarios y comparte tu experiencia. A veces, sacar a la luz estos reflejos puede ayudar a otros a ver el impacto de sus decisiones antes de que sea demasiado tarde. Intervención divina y el mensaje recibido. Mientras todavía intentaba procesar todo lo que había visto en el Valle de los Desesperados, comenzó a ocurrir un cambio a mi alrededor. No fue una transición repentina ni violenta, sino algo sutil, casi como si el entorno se alterara imperceptiblemente, detalle a detalle. Primero, el calor sofocante empezó a dar paso a algo más suave, y el aire, que antes parecía imposible de respirar, empezó a sentirse más ligero, como si una presencia desconocida estuviera limpiando la atmósfera. Pero al mismo tiempo sentí miedo. ¿Qué estaba pasando? ¿A dónde me llevaban ahora? De repente, las sombras que me rodeaban comenzaron a retroceder, como si fueran repelidas por algo más grande, algo que temían. Fue entonces cuando empezó a surgir una luz. No era una luz cualquiera. Era un brillo que no provenía de una fuente específica, sino que parecía emanar de todas partes a la vez, llenando la habitación de una manera que nunca había experimentado. No era solo una luz que iluminaba el espacio a mi alrededor. Pareció penetrarme, atravesando la superficie y alcanzando algo más profundo, algo que no conocía dentro de mí. Fue en ese momento que escuché una voz. No era una voz como la de entidades demoníacas, que reverberaba con peso y acusación. Esta voz era diferente. Era tranquilo, pero al mismo tiempo poderoso. No hablé solo con mis oídos, sino con todo mi ser. Cada palabra parecía vibrar dentro de mí, haciendo eco en partes de mi alma que ni siquiera sabía que existían. Te llamaron. No fue casualidad que llegara aquí. Esas palabras me golpearon como una ola. Sentí una mezcla de alivio y miedo, como si esa voz fuera la personificación misma de la verdad absoluta, imposible de ignorar o cuestionar. Antes de que pudiera responder o siquiera entender lo que estaba pasando, la luz se volvió aún más intensa. No podía ver lo que había frente a mí, pero sentí la presencia de algo inmensamente más grande que cualquier cosa que hubiera conocido. Era como enfrentarse a una fuerza que trascendía cualquier comprensión humana. No fue solo algo que vi u oí, fue algo que sentí, y esta presencia comenzó a revelar verdades que estaban escondidas dentro de mí. Viviste en el engaño,
pero todavía hay una posibilidad. Esas palabras volvieron a resonar, y en ese momento comenzaron a aparecer imágenes en mi mente. Fueron momentos de mi vida, decisiones que había tomado, situaciones que preferiría olvidar. Vi escenas en las que mentí, en las que permití que el orgullo dictara mis acciones, en las que elegí el camino fácil en lugar del correcto. No fue una exposición hecha para condenarme, sino para mostrarme el peso real de mis acciones. Mientras se reproducían las imágenes, la voz continuaba. Cada decisión es un ladrillo en el camino que se construye. Vosotros estáis caminando por un camino que lleva a la destrucción, pero yo soy el camino a la vida. Aún puedes volver. No podía hablar. Las palabras no vinieron. Lo único que pude hacer fue escuchar y sentir el peso de ese mensaje. Entonces la luz empezó a tomar forma, no como algo físico, sino como una presencia que traía paz. No podía ver un rostro, pero sabía que estaba frente a algo divino, algo que tenía poder absoluto sobre ese lugar, sobre todo lo que existía. Fue en ese momento cuando llegó el mensaje final, claro, directo e imposible de olvidar. Necesitas contarle al mundo lo que viste. Muchos caminan hacia el mismo valle y no lo saben. Están ciegos, pero tú puedes ser la luz que les avise. No ignoren este llamado. Tan pronto como pronuncié esas palabras, algo cambió dentro de mí. Fue como si hubiera recibido una fuerza que no provenía de mí mismo. Sabía que esta experiencia no era solo para mí. Ella era una llamada, una alerta que necesitaba ser compartida. No se trataba solo de lo que había visto en el infierno o en el Valle de los Desesperados, sino del mensaje de redención, de la oportunidad que todavía existe mientras estemos vivos. La luz empezó a disiparse y poco a poco volví al lugar donde empezó todo. No hubo más gritos, no más tormentos, no más oscuridad. Pero el impacto de esa experiencia permaneció. Cada palabra, cada imagen, cada momento quedó grabado en mí de una manera que sabía que nunca olvidaría. Ahora quiero que pienses conmigo. ¿Cuántas veces has ignorado un llamado, un sentimiento de que deberías actuar diferente? ¿Cuántas veces has sentido que necesitabas cambiar algo, pero dejaste que el orgullo o el miedo te detuvieran? Si alguna vez has tenido un momento como este, compártelo en los comentarios. Reconozco la llamada. Tus palabras pueden inspirar a otros a ver que todavía hay tiempo, que hay una salida y que las decisiones que tomamos hoy determinan hacia dónde vamos. Reflexiones sobre las elecciones terrenales. Cuando volví a la realidad, el silencio a mi alrededor se sintió ensordecedor. Era como si el mundo se hubiera detenido, como si todo estuviera suspendido para que yo pudiera absorber lo que acababa de vivir. El mensaje que recibí, las imágenes que se habían proyectado ante mí, y el peso de todo ello aún estaban grabados en mi alma. No podía ignorar lo que me mostraron, porque no se trataba solo del infierno, el Valle de los Desesperados o entidades demoníacas. Se trataba de algo mucho más cercano, más inmediato, las decisiones que tomamos a diario, aquellas que muchas veces no consideramos importantes, pero que configuran completamente el destino de nuestra alma. En ese momento comencé a repasar mentalmente cada decisión que había tomado a lo largo de mi vida, pequeñas elecciones que, en su momento, me parecieron inofensivas, pero que ahora vi con claridad. Cada una de ellas había plantado una semilla, y el tipo de fruto que producían estas semillas dependía directamente de lo que elegí. Era imposible negar la responsabilidad que tenía por cada paso en falso. No se podía culpar a los demás, al sistema, ni siquiera a las circunstancias. Todo volvió a mí, a mi propia voluntad. Y luego comencé a darme cuenta de que a menudo vivimos nuestras vidas en piloto automático. ¿Cuántas veces elegimos la mentira antes que la verdad porque nos parece más conveniente? ¿Cuántas veces dejamos que el orgullo nos impida pedir perdón o reconocer un error? Y lo más importante, ¿con qué frecuencia postergamos los cambios que sabemos que debemos hacer, diciéndonos que todavía estamos a tiempo? Es una ilusión cómoda, pero extremadamente peligrosa. Porque en el fondo nadie sabe cuánto tiempo les queda. Lo que me quedó claro es que las decisiones terrenales no son solo momentáneas, no se disipan en el aire después de que los fabricamos,
quedan, construyen un camino que nos lleva a algún lugar, y cada paso que damos nos acerca a un destino final, ya sea luminoso u oscuro. El problema es que rara vez nos damos cuenta de esto a diario. Estamos tan ocupados con nuestras rutinas, con nuestros planes, con nuestros deseos inmediatos, que ignoramos el hecho de que hay algo mucho más grande en juego. La sociedad nos anima a creer que lo más importante es el ahora. Vive el momento. Haz lo que te haga feliz. Te lo mereces todo. Estas frases suenan inofensivas, pero cuando no van acompañadas de sabiduría, pueden convertirse en trampas. El deseo de placeres inmediatos nos ciega ante las consecuencias a largo plazo. Nos convencemos de que una pequeña transgresión aquí o allá no hará la diferencia, pero lo que no nos damos cuenta es que cada elección equivocada crea una grieta en nuestra alma. Y si no tenemos cuidado, estas grietas se vuelven tan profundas que un día nos encontramos atrapados en un abismo del que no sabemos cómo salir. Mientras reflexionaba sobre esto, recordé las almas que vi en el Valle de los Desesperados. Cada uno de ellos había llegado allí gracias a las decisiones acumuladas a lo largo de sus vidas. Ninguno de ellos acabó en ese lugar por casualidad o mala suerte. Construyeron su propio camino, ladrillo a ladrillo, decisión a decisión. Y lo aterrador es que muchas de esas opciones probablemente parecieron insignificantes en ese momento. Un momento de ira, un pensamiento de egoísmo, un acto de omisión. Pero juntos, estos momentos crearon una corriente que los arrastró hacia un destino del que no había retorno. Lo que más me impactó fue darme cuenta de cómo las decisiones relacionadas con los demás también tienen un peso enorme. ¿Cuántas veces dejamos de ayudar a alguien porque estamos demasiado ocupados? ¿Cuántas veces decimos palabras duras sin pensar en las cicatrices que pueden dejar en el corazón de otra persona? Cada acto de bondad que decidimos no hacer, cada gesto de amor que decidimos retener, es una oportunidad perdida para construir una vida más conectada con el propósito de Dios. Y no se trata solo de lo que hacemos, sino también de lo que no hacemos. La omisión es una elección. El silencio ante la injusticia es una elección. Ignorar el sufrimiento de alguien a tu lado es una elección. Cada una de estas decisiones, o la falta de ellas, tiene un impacto espiritual que a menudo ignoramos. Mientras todas estas reflexiones pasaban por mi mente, me di cuenta de que el mensaje que recibí no era solo una llamada de atención para mí, sino para todos. Estamos constantemente construyendo nuestro destino con las decisiones que tomamos. Cada día nos enfrentamos a decisiones que, aunque parezcan pequeñas, pueden cambiar el curso de nuestra eternidad. Ahora quiero que te detengas y pienses conmigo. ¿Qué decisiones has estado tomando últimamente? ¿Alguna vez has sentido que vas en una dirección que tal vez no sea la correcta? ¿O tal vez que estás postergando algo importante porque sientes que tienes tiempo? Si alguna vez has tenido este sentimiento, escribe aquí en los comentarios: reconozco mis elecciones. Quiero saber qué hay en tu corazón. Porque a veces es cuando compartimos nuestros pensamientos que empezamos a ver más claramente el camino que debemos tomar. Invitación a la transformación espiritual. Después de todo lo que vi y experimenté, el mensaje más claro que resonó dentro de mí fue este: todavía hay tiempo. Lo que experimenté fue una alerta, un llamado urgente a mirar hacia adentro, enfrentar las decisiones que tomé, y decidir si estaba dispuesto a continuar por el mismo camino o cambiar completamente de dirección. Lo que se me hizo evidente es que Dios, en su infinita misericordia, siempre ofrece una oportunidad de transformación, pero esa oportunidad no es eterna. Hay un momento en el que el tiempo se acaba, y luego lo que quedan son las consecuencias de nuestras decisiones. La transformación espiritual no es algo que sucede automáticamente. No basta con decir que queremos cambiar. Es necesario actuar, dar pasos concretos, salir de la inercia y empezar a recorrer un camino diferente. Durante esa experiencia, entendí que el primer paso es reconocer dónde estamos. Sin este reconocimiento, no hay manera de dar el siguiente. Necesitamos tener el coraje de mirar nuestros fracasos, nuestras decisiones equivocadas,
nuestros momentos de omisión y egoísmo, no para condenarnos a nosotros mismos, sino para comprender lo que hay que cambiar. Recuerdo claramente cómo me sentí en ese momento. Fue una mezcla de profundo arrepentimiento y un deseo ardiente de hacer algo diferente. No fue solo un deseo de cambiar por miedo a las consecuencias que vi, sino un reconocimiento de que la vida tiene un propósito mayor, algo que va más allá de las pequeñas satisfacciones momentáneas que tan a menudo buscamos. Me di cuenta de que, mientras estaba atrapada por mi orgullo, mis anhelos egoístas, me estaba alejando de lo que realmente importaba. Era como si estuviera tratando de llenar un vacío con cosas que nunca podrían llenarlo. El proceso de transformación espiritual comienza exactamente en ese punto, en el vacío, en el momento en que nos damos cuenta de que todo lo que buscamos aquí en la tierra es insuficiente para darnos la verdadera paz. ¿Cuántas veces intentamos llenar nuestros días con trabajo, relaciones o placeres momentáneos, solo para descubrir que, al final, el vacío sigue ahí? La transformación comienza cuando reconocemos que ese vacío solo puede ser llenado por algo más grande, por una conexión directa con Dios, con la esencia de la vida. Una de las cosas que más me impactó fue comprender que Dios siempre nos está llamando, incluso cuando decidimos ignorarlo. Utiliza signos, momentos de reflexión, personas que nos rodean e incluso experiencias extremas, como la que yo viví, para hacernos regresar. Pero para que esta transformación se produzca, debemos hacer nuestra parte. Es una asociación. Dios extiende su mano, pero a nosotros nos corresponde tomar esa mano y dejarnos guiar por Él. El siguiente paso hacia el reconocimiento es el arrepentimiento. Y no hablo de un arrepentimiento superficial, sino de un arrepentimiento genuino, uno que viene de lo más profundo del alma, que nos hace mirar nuestras elecciones con el corazón roto. El arrepentimiento no se trata solo de sentirse culpable, es un cambio de mentalidad. Es decidir que ya no queremos vivir de la misma manera, que queremos alinearnos con el propósito mayor que Dios tiene para nosotros. Recuerdo las palabras que escuché durante la experiencia. Estás llamado a transformarte, no a conformarte. Eso se me quedó grabado. ¿Cuántas veces nos conformamos con la mediocridad, con los errores, con la idea de que así somos y que cambiar es demasiado difícil? Pero Dios no nos llamó a vivir en conformidad. Nos llamó a renovarnos, a dejar atrás lo que nos frena y caminar hacia una vida nueva. Esta transformación, sin embargo, requiere valentía. Coraje para afrontar los propios miedos, para dejar de lado las cosas que nos frenan, para admitir que no podemos hacerlo todos solos. Se necesita valor para poner nuestras vidas en las manos de Dios, sabiendo que Él sabe lo que es mejor para nosotros, incluso cuando no lo entendemos. Durante mi experiencia, una frase quedó clara: confía en mí. Al principio parecía difícil. Al fin y al cabo, estamos acostumbrados a intentar controlarlo todo, queriendo estar seguros de cada paso. Pero confiar en Dios significa renunciar a ese control y creer que Él tiene un plan mayor, incluso cuando las cosas parecen confusas. Cuando comencé a reflexionar sobre esto, me di cuenta de que a menudo nos resistimos a la transformación, porque tenemos miedo de lo que podría exigirnos, miedo a renunciar a determinados hábitos, determinadas conductas o incluso a personas que forman parte de nuestra vida. Pero lo que Dios me ha mostrado es que nada de lo que dejamos atrás se puede comparar con lo que Él tiene reservado para nosotros. La paz, la plenitud y la libertad que conlleva la transformación espiritual superan cualquier sacrificio que podamos hacer. Ahora quiero que pienses conmigo. ¿Qué te impide buscar esta transformación? ¿Hay algo en tu vida que sabes que necesita cambiar, pero lo has estado posponiendo por miedo o inseguridad? Quiero desafiarte a que des el primer paso hoy. No tiene por qué ser algo grandioso. Comienza con una reflexión, una oración sincera, un momento de honestidad contigo mismo. Si sientes que estás listo para iniciar este proceso, déjalo aquí en los comentarios. Acepto la llamada. Esta frase podría ser el comienzo de algo extraordinario en tu vida, una decisión que cambiará el rumbo de tu camino
y te llevará a un destino de paz y plenitud. Quiero saber qué hay en tu corazón, y juntos podemos compartir este viaje de transformación. Conclusión. Si has llegado hasta aquí, debes saber que no fue por casualidad. Cada palabra, cada reflexión y cada mensaje que compartimos en este video tuvo como objetivo tocar tu corazón y abrir tus ojos a algo más grande. Pero ahora quiero saber de ti. ¿Cómo este mensaje habló directamente a tu vida? ¿Qué sentiste cuando escuchaste estas revelaciones? Comenta a continuación. Sentí la voz de Dios en este video y comparte con nosotros cómo este mensaje impactó tu corazón. Tu historia importa y tu experiencia puede inspirar a otros que también buscan un camino de transformación y esperanza. No dejes que este mensaje te detenga. Comparte este video con alguien que sientas que necesita escuchar estas palabras. A menudo, un simple acto como este puede ser la respuesta que alguien más estaba esperando. Además, si aún no estás suscrito al canal, quiero invitarte a ser parte de esta comunidad de fe y transformación. Regístrate ahora y activa la campanita para no perderte ningún contenido. Deja también tu cómo. Si este mensaje te habló, su apoyo es esencial para que podamos llegar a más personas con estas verdades que cambian vidas. Cada me gusta, cada comentario y cada acción compartida son como semillas que plantas para ayudar a otras personas a acceder a este mensaje. Y no olvides ver el siguiente video que ya está en la pantalla final. Allí te comparto otra experiencia que seguramente traerá aún más revelaciones y reflexiones a tu camino espiritual. Que Dios bendiga tu vida de manera extraordinaria y te siga guiando en cada paso. Este es solo el comienzo de algo más grande. Gracias por estar aquí. Vayamos juntos en la fe a construir un camino de luz y transformación.